Y lamentablemente todo indica de que el extraditable César Nostroza habría fugado a otro país. No se sabría con exactitud si es en Bélgica. Es muy posible que esté ahí, pero también de ahí podría trasladarse a cualquier otro país. Vamos a hablar del tema con el doctor James Rodríguez, como lo hemos anunciado, abogado penalista y experto en procesos de extradición. Doctor Rodríguez, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y a través suyo a todo el país. Bueno, una primera reflexión y antes de ir a la pregunta puntual es un tipo que se escabulle con una facilidad pasmosa. El señor Inostroza Pareachi, César Inostroza, y la otra inquietud que tenemos es si eso hizo aquí en el Perú, lo ha hecho en España. Tiene el señor tantos recursos, parecen inagotables, ¿no? ¿De dónde él obtiene ese dinero? Porque escaparse, estar en esta condición de fugado, tiene un costo y es un costo bastante elevado. Es una primera reflexión que invoco compartir con los oyentes, doctor. Muy cierto, y efectivamente en una entrevista en su prestigiosa emisora y televisión exitosa, hace aproximadamente un mes y medio a 2, en una entrevista también muy similar por el caso de la extradición del ex juez César Inostroza, al haber la Audiencia Nacional de España rechazado el recurso de súplica, que es un recurso, hablando en comparación a nuestro país, como un recurso de casación, en última instancia que fue rechazado, su pedido de asilo y que se acepte su permanencia en España y que se rechace la extradición solicitada por el Perú, ya no le quedaba otro recurso al ex juez Inostroza. En ese momento, en una reflexión, recuerdo que aduje de que sería muy conveniente de que la Procuraduría peruana en ese momento asegure a través de la autoridad española la permanencia en el país de España del extraditable. ¿Y cómo se lograba eso? A través de un mandato de detención con fines de extradición. Es decir, que la autoridad española detenga en ese momento, obviamente hace aproximadamente 2 meses, al ya no quedarle recursos, dado de que en Europa, a través de toda la comunidad Schengen, es muy fácil trasladarse de un país a otro sin necesidad de un documento identificatorio. O sea, no necesita identificarse, solamente se toma un tren, se va en automóvil, no necesariamente un aeropuerto. Entonces iba a ser muy fácil, en caso que así lo decida el extraditable Inostroza, de fugar de España, dado la referencia y el antecedente que ya también se había fugado de nuestro país. Claro. En consecuencia, si ya se había fugado anteriormente de nuestro país, ya iba a ser muy fácil que una vez agotado todos los recursos dilatorios que había interpuesto ante el juzgado o ante la Corte de España, iba a hacer lo mismo, dado que es una actitud renuente. ¿Advierte entonces negligencia de la Procuraduría? No lo considero una negligencia. Lo que considero es que debió haberse hecho en su oportunidad de manera rápida, eficiente. Considero de que los plazos para un tema de extradición son plazos muy rigurosos, y al haberse agotado estos recursos dilatorios por parte del extraditable, considero de que tanto la defensa que contrató el Estado peruano en España para que nos represente, porque la Procuraduría no puede accionar directamente, lo hace a través de un abogado o un estudio que se ha contratado por el gobierno peruano en España para que nos represente. Debió ser muy insistente y exigir el aseguramiento del extraditable para que no fugue. Y lamentablemente todo indica de que el extraditable César Inostroza habría fugado a otro país. No se sabría con exactitud si es en Bélgica. Es muy posible que esté ahí,
pero también de ahí podría trasladarse a cualquier otro país. En efecto, y es que a muchos nos ha llamado la atención, aquellos que no conocemos o no tenemos mayor formación en temas legales, sobre todo de carácter internacional, el proceder de España, el haber no emitido una orden de detención a nivel europeo, a nivel de todo el espacio Schengen, sino más bien esto dejar ya en manos del propio Estado peruano, ¿no? Es como algo así: yo me lavo las manos, me quito el bulto de encima, tú encárgate. Esto legalmente procede, entiendo, ¿no? Sí, sí procede legalmente, porque dentro del territorio español lo que se dilucidaba, lo que estaba en litis y era materia de un proceso, era la solicitud de extradición del gobierno peruano contra el extraditable César Inostroza. Eso es lo que el gobierno español resolvió finalmente y le dio la razón al gobierno peruano, con justa razón, por supuesto, a mérito de los medios probatorios, de que existía razón suficiente para ser extraditado al ex juez supremo. Uh-huh. Y que ahora que ha fugado a otro país, ya es a solicitud del Estado peruano requerir a la Interpol de los países europeos para que inicien la búsqueda, y si lo encontraran en Bélgica, la expulsión en forma inmediata y la entrega a la autoridad peruana para que sea trasladado a nuestro país. Ese es el procedimiento. Claro, ya no, desde mi punto de vista, tendría que hacerse otro proceso de extradición, sino la ubicación, captura y la expulsión de la persona requerida por la justicia y detenida a través de la Policía Internacional, para estos casos que es la Interpol, en donde se ha emitido, tengo entendido, una solicitud de detención con ángulo rojo. Esto quiere decir una prioridad, y dada la renuencia de fugarse de la justicia para ser detenido, y una vez detenido comunicar a su par en el Perú, que es la Interpol de Perú, para que se apersonen al país donde sea detenido y entregado a la autoridad peruana para su traslado a nuestro país y que rinda cuentas a nuestra justicia. Sí, porque estamos hablando de un ex juez supremo, de quien se supone que tenía que administrar justicia y que está demostrando el conocimiento profundo justamente de las normas, no solamente nacionales, que son las que finalmente le permitieron por allí escaparse también, comprando a funcionarios de migraciones, a quienes corrompió, sino que aparentemente, bueno, ahora ya no se trata solamente de corromper a funcionarios de migraciones en Europa, cosa que no va a suceder por lo que usted ha explicado también. Ahí es muy fácil trasladarse de un territorio a otro territorio, pero muy bien conoce las circunstancias que lo amparan para que él pueda protegerse, porque él va a seguir aduciendo de que es un perseguido político. Cosa que ha quedado totalmente demostrado ante la Audiencia Nacional de España. Los argumentos del extraditable Inostroza, al manifestar de que era un perseguido político, dado de que eso ha quedado totalmente descartado. En nuestro país han pasado muchos presidentes, han pasado como 4 presidentes, y la posición del Estado peruano, de la Procuraduría, quien considero que ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, es lamentable que se haya escapado el extraditable. Entonces, al haber transcurrido muchos gobiernos y al haber manifestado el señor Inostroza de que era un perseguido político, no ha quedado, ha quedado totalmente descartado esa posición o ese fundamento, porque ser un perseguido político es a una persona que se le persigue por sus ideas, por sus convicciones. Pero acá estamos hablando de delitos comunes, de corrupción, de cohecho, de tráfico de influencias y otros más que han sido motivos de extradición. O sea, mientras permanezca en Europa o en la Unión Europea y en los países que forman parte del mismo, y con el antecedente de España, donde se ha rechazado todos los recursos presentados por su defensa y no se le considera un perseguido político, literalmente es imposible que en algún país miembro de la Unión Europea, así él pida asilo político, no se lo van a dar por este antecedente. Definitivamente no se lo van a dar. Y tampoco se va a iniciar otro proceso de extradición. Lo que indica la norma es la ubicación, captura y expulsión
y entrega a la autoridad peruana, es decir, a la Interpol de Perú, para que sea trasladado a nuestro país. Ojalá sea la verdad posible, porque considero de que no puede generarse un antecedente de impunidad, no puede generarse un tema de corrupción que no sea dilucidado en el Poder Judicial. El señor Inostroza en algún momento debe ser ubicado, capturado y devuelto a nuestro país, para que en un proceso con las debidas garantías el Ministerio Público sustente y fundamente su posición de los cargos imputados. Pero qué difícil encontrarlo, al menos que, como en el caso de Saddam Hussein, esté metido pues en, no sé, en algún pozo, esté oculto bajo tierra, porque... Esperemos que no llegue el señor Inostroza a un país donde no haya tratado de extradición, porque ahí va a ser mucho más difícil. Ese es el temor, que abandone la Unión Europea y llegue a algún país alrededor, y más aún que tenemos un conflicto allí en la frontera oriental entre Rusia y Ucrania. Sí, exitosa. Es muy lamentable de que se haya burlado de la justicia española, de la justicia peruana anteriormente, y ahora pues prácticamente, digamos, de la comunidad internacional, en donde ahora ya en la práctica ya no es un extraditable, sino es un prófugo de la justicia. Claro, claro que sí, y yo no sé, usted que tiene mayor roce con miembros del Poder Judicial o hasta de la propia Corte Suprema, ¿tendrán algo de, no sé, de rubor en la cara? Porque estamos hablando de un ex integrante justamente del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, de la que tiene que impartir justicia, y que esté en esta condición de delincuente prófugo. Es muy lamentable que suceda esto de un ex juez supremo. Porque la imagen que trasciende, que refleja, es, miren, este ha sido juez, ¿cómo estarán los demás? Sí, lamentablemente es cierto que es importante una reforma en nuestro sistema judicial, dado de que existen jueces muy probos, seguro, muy honrados, hay excepciones, pero que lamentablemente la ciudadanía no confía en su sistema judicial, porque tiene la percepción, muchas veces fundada, de que hay temas de corrupción, hay temas que no son bastante claros. Y una reforma, una purga en el Poder Judicial, definitivamente es un reclamo de la ciudadanía, porque lamentablemente cuando la ciudadanía no confía en su sistema judicial, entonces no hay ni tranquilidad y menos paz social. No hay capacidad de inversión, no hay seguridad jurídica. Cuando no hay seguridad jurídica, no hay inversión y no hay progreso en un país. Muy bien. Esperemos que las cosas mejoren pronto en bienestar de toda la ciudadanía. Doctor James Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Muy buenos días.